¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo, mis hermanos, un pasaje que creo que tenemos que meditar sobre él. Y este pasaje está en Proverbios 4, versículos 20 al 22. Y el versículo 20 dice: Hijos míos, estad atentos a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Si nosotros analizamos este pasaje, mis hermanos, vemos lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Y dice en el versículo 20 de Proverbios 4, dice: Hijos míos, estad atentos a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Ahora, ¿cuáles son las razones de Dios para darnos su palabra? Si tú te pones a averiguar, a investigar, ¿qué significa razones? Son pensar, reflexionar y meditar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que estemos atentos a su palabra. Ahora, si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, vemos que la razón por la que Dios nos dio su palabra es porque la palabra de Dios es vida y vida en abundante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reflexionar sobre ella? ¿Cómo podemos nosotros evaluarla? Pensar en lo que nos quiere decir el Señor por medio de su palabra. Y entonces tenemos que meditar. Si nosotros nos vamos a 3 de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como próspera tu alma. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Quién quiere el Señor que sea prosperado? Yo. Pero no solo yo. Eres tú también. Eres tú también, que el Señor quiere que seas prosperado. Entonces, ¿por qué dice que son las razones de la palabra de Dios? Y cuando nosotros analizamos y meditamos sobre su palabra, vemos que Él la dio para que tengamos esa vida, para que podamos vivirla, para que podamos hacerla y para que podamos disfrutarla. Porque el pasaje que les leí dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tú seas prosperado, que yo sea prosperado, que tengas salud, o sea, que tú seas sana, que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Y cuando tú estás sano y estás prosperado, eres feliz. No feliz por lo que has logrado, porque seas prosperado, sino feliz porque sos sano. Porque ¿cuánta gente tiene dinero y no puede comprar sanidad? A todos nos sucede eso. Entonces, meditemos en la palabra de Dios, meditemos en lo que Él nos quiere decir, las razones por las que Él nos dejó su palabra. En el versículo 21 dice: No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahora, cuando dice que no se aparten de tus ojos es porque tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Tenemos que estarla leyendo y tenemos que razonar en ella para entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque cada palabra nos va diciendo algo, cada palabra tiene algo para nosotros. Y entonces dice que al entenderlo lo guardemos en nuestro corazón. ¿Y por qué nos dice que la guardemos en nuestro corazón? En el versículo 22 dice: Porque son vida a los que la hallan
si nosotros encontramos la palabra de Dios, que la estamos leyendo constantemente y la meditamos, dice que es vida. Y entonces dice, y medicina a tu cuerpo. Entonces, si hallamos la palabra de Dios, si hallamos las palabras de Dios y las guardamos en nuestro corazón, es medicina a nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué dice que son vidas para los que hallan la palabra de Dios? Miren, en Isaías 53, versículo 5, dice, porque Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, son vida, porque no importa cuál enfermedad nos pueda atacar, qué quebranto de salud nos pueda querer botar. Pero si en nosotros está la palabra de Dios, la tenemos guardada en nuestro corazón, entonces nosotros la tomamos y la hacemos vida, razonamos en ella y entonces empezamos a reclamar esa promesa del Señor para nosotros, esa promesa que significa la palabra de que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, porque Él llevó mis enfermedades, Él llevó tus enfermedades, y entonces no hay un diagnóstico mayor a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomarla, vivirla, y entonces somos sanos, porque dice que es medicina a nuestro cuerpo. Así como un médico nos manda una medicina y nosotros somos obedientes y la tomamos constantemente con la esperanza de que nos va a sanar esa medicina, lo mismo es la palabra de Dios, porque la medicina de Él es que Jesús ya llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y por su llaga nosotros somos sanos. Y de ahí nos dice, en el versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si vemos la palabra mana, es que en nosotros, cuando tenemos algún problema y meditamos qué es lo que hemos leído en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que somos sanos, porque mana la vida del fondo de nuestro corazón hacia nuestra mente y hacia nuestro cuerpo. Y entonces vamos a sanar. Ahora, hay otra cosa que dice aquí. En el versículo 24 dice, aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Por qué dice aparta la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios? Porque, mis hermanos, la palabra de Dios mana de nosotros, es para nosotros, porque lo que sale del corazón a nuestra mente y nos hace que nosotros la vivamos. Pero si nos ponemos a pensar y pudieran pensar que la palabra que les estoy diciendo mana está mala, porque muchos dicen que es emana, y no, la palabra emana, no dice la palabra emana. Porque cuando nosotros emanamos la palabra de Dios, muchas veces en nuestro corazón hay cosas guardadas de maldad y entonces emana y entonces no da vida a las demás personas. Entonces con nuestras palabras destruimos, con nuestras palabras matamos. Miren, es como cuando uno va al médico, le hacen los exámenes y todo y le dicen, mire, usted tiene cáncer. En esa palabra que emanó de la boca del doctor, nos está quitando por lo menos el 25% de vida, porque emanó del doctor la palabra, que no es la palabra de Dios. Entonces nosotros, conociendo la palabra de Dios y está grabada en nuestro corazón, tiene que emanar vida. Y entonces el doctor nos puede decir, usted tiene cáncer, pero usted sabe que es más poderoso el Señor. Como cuando a mí me detectaron la presión alta. Yo tenía un amigo cristiano y le compartí porque él también padecía de presión alta. Y me dijo, mira, eso es para toda la vida. Y entonces yo le dije, no, para mí no va a ser toda la vida, yo me voy a sanar. Y miren, mis hermanos,
Hoy tengo una presión normal. Claro que tuve que atacar todo, pero todo me vino de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios estaba en mi corazón. Ahora, no he podido cambiar totalmente. Yo les decía en un video que era un hombre recto, pero tengo mis debilidades, tengo mis fallas. Lo que pasa es que en el momento, cuando uno está compartiendo, dice palabras que después las medita y dice, no es así. Entonces yo tengo mis debilidades, yo tengo mis fallas. Yo en momentos padezco de quebranto de salud, pero hay que estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Entonces eso nos manda el Señor. Que cuidemos nuestra boca, que se quite la perversidad, aunque en nuestro corazón hayan cosas. Por eso dice que toda cosa guardada, que se quede ahí, pero no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a emanar y es vida para nosotros. De ahí dice, en el versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Miren, mis hermanos, que nuestros ojos miren siempre lo bueno. Eso es bueno, eso es malo. De ahí voy a apartar mis párpados, porque mis ojos tienen que ver para allá y mis párpados tienen que estar para allá. Entonces nosotros tenemos que aprender, y nos dice aquí la palabra de Dios, aprender a ver lo bueno, y hacia eso vamos a mirar. Pero no se queda solo en que lo miremos. En el versículo 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Mis hermanos, si nosotros vamos caminando, si vemos que este camino es bueno, caminemos hacia él, miremos recto. Pero si vemos que este camino tiene riesgo de que caigamos, riesgo de que es muy difícil subirlo, apartémonos de él, busquemos el mejor camino, la mejor senda para poder llegar y mostrar a todos los que están atentos de nosotros, a todos los que nos han dicho, este es aleluya, este es fanático, esto es esto, no importa que nos lo digan, porque nuestra relación es con el Señor y no nos tiene que afectar lo que nos dicen, ni tenemos que afectar con lo que digamos. Entonces, mis hermanos, que estemos atentos a la palabra de Dios, leámosla, pensemos en ella, reflexionemos en ella, meditemos en ella y guardémosla en nuestro corazón, porque va a llegar el momento en que tiene que emanar del fondo de nuestro corazón hacia nuestros pensamientos, y entonces vamos a hacer funcionar nuestra fe. Y la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que estamos esperando. ¿Y qué es lo que no vemos cuando estamos enfermos? No vemos nuestra sanidad y tenemos que aprender a ser sanos. Como yo le dije a este amigo, yo me voy a sanar. Y mis hermanos, hoy mi presión está normal. Entonces, así tiene que ser. No importa el diagnóstico que nos hayan dado, la palabra de Dios dice que es vida para los que la encontramos y medicina a nuestro cuerpo. Entonces, mis hermanos, yo los exhorto a que si estás sufriendo quebrantos de salud, a que si te han diagnosticado una enfermedad terminal, el diagnóstico es el del médico, pero la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Pensemos que la palabra la hizo el Señor para ti, para mí, y nosotros tenemos que vivirla. Yo les he compartido que la relación con el Señor es personal, y Él nos ha dado su sanidad, porque la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser unas personas sanas, prósperas y felices. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Siempre los invito que se suscriban. Suscríbanse, mis hermanos, y yo voy a poder estarles llevando cada día la palabra de Dios, transmitiéndole vida, la vida que Dios nos ha dado. Yo sé que muchos van a la iglesia, muchos creen en Dios,
Pero mis hermanos, hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Y lo que tenemos que creer es en Dios, que Él nos ha dado su palabra y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros vivamos bien, vivamos sanos, vivamos prósperos y seamos felices. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.